Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros. En el programa de hoy nos vamos a dar la vuelta al mundo. Sí, la vuelta al mundo a través de 10 lugares increíbles, algunos especiales o únicos, de los 5 continentes. Queremos ofrecerte ideas, ampliar horizontes, descubrirte nuevas posibilidades para viajar, para que las tengas en cuenta cuando empieces a soñar en tu próximo viaje. Vamos a recorrer 10 lugares que ha seleccionado con cariño José Miguel Redondo, más conocido como Sele, uno de los viajeros más queridos y más carismáticos de España. Fue pionero en esto de los blogs de viaje, abriendo El Rincón de Sele en 2006, aunque su pasión viajera empezó mucho antes. De hecho, ha visitado más de 100 países y en 2019 fue galardonado con el Premio a la Trayectoria y Valores Viajeros en los premios IATI, así que os podéis imaginar lo contento que estoy de compartir micrófono hoy con él. Hola Sele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pablo. Pues bien, y con muchas ganas de volver a salir a la carretera. Bueno, hoy lo vamos a hacer de manera virtual a través de este podcast y hoy nos vamos, de hecho, a dar la vuelta al mundo contigo a través de 10 destinos que me has avanzado que te entusiasman. Y me gustaría preguntarte lo primero, ¿por qué has seleccionado estos destinos? Si tienen algo en común, ¿qué nos cuentas? Son realmente diversos, pero mira, yo he seleccionado los que, si alguien como tú, como un amigo, me preguntara, destinazos que te han emocionado, que todavía son puros, que conservan todavía zonas de naturaleza indómita, que todavía conserven su cultura, pues bueno, yo creo que en todos o casi todos de ellos te va a gustar a ti, le va a gustar sobre todo a los oyentes, porque la idea es inspirar un poco, dar, valga la redundancia, dar ideas a los demás, ¿no? Y si son lugares que me han emocionado especialmente, creo que también serán capaces de emocionar a los demás. Bueno, además estos destinos de los que vamos a hablar hoy yo creo que van a ser una sorpresa para nuestra audiencia. Muchos de ellos son poco conocidos o bastante, lo que se podría decir, alternativos. Y si te parece, nuestra vuelta al mundo la vamos a empezar por África. Y en concreto por uno de los destinos menos conocidos. Me hablabas de Santo Tomé y Príncipe. ¿Qué nos puedes contar de ese pequeño archipiélago africano? Le llaman el ombligo del mundo porque está en el centro de todo. Está muy cerca de latitud cero y del meridiano cero. Entonces, ellos dicen, es el ombligo del mundo, pero realmente estas islas del Golfo de Guinea son el último paraíso africano para mí y uno de los países menos visitados del mundo. Unas islas de carácter volcánico, pero ya rodeadas completamente de selva, que fueron excolonia portuguesa. Entonces, tiene esa mezcla cultural interesante, el idioma no es una barrera y de verdad, una de las sorpresas, además de su exuberancia, es que no tienen una idea de turismo de masas. No existe el turismo de masas y eso ya es un aliciente absoluto para ir a estas islas que además son muy, muy seguras para el visitante. ¿Qué es lo que hay que ver allí? ¿De qué se disfruta especialmente? Son 2 islas principales, luego hay islotes, ¿vale? Como el de Roras, por ejemplo, pero son 2 islas. Una es Santo Tomé, que es donde está, digamos, la capital, la que es más grande, y otra es Príncipe. Ambas están alejadas, ¿vale? Para ir de una a la otra hay que tomar un avión. Y la verdad que tiene muchos rincones de naturaleza paisajísticos, buenas playas, y luego tiene sobre todo unas formaciones volcánicas impresionantes. Una de las más conocidas está en la isla de Santo Tomé, se llama el Cao Grande, y es una chimenea volcánica, es como un dedo gigante de 600 metros emergiendo de la maraña de la selva, ¿no? Eso es uno de los sitios que llama más la atención. Y también llama mucho la atención las antiguas rosas. Las rosas son haciendas que los portugueses, cuando aquello era colonia de hacía más de 500 años, los portugueses tenían ahí haciendas de cacao. Era el mayor exportador de cacao del mundo hasta principios del siglo XX. Fíjate, unas islas tan pequeñas. Entonces, muchas de esas haciendas han quedado abandonadas y otras se han reconvertido en hoteles, en restaurantes de bastante calidad, donde han conservado el que el pueblo viva allí. Tú estás alojado en un hotel que es una hacienda de cacao, pero no es como en otros países. El pueblo no ha quedado fuera de todo ello. Entonces, al final, estás involucrado mucho con la cultura local, ¿no? Y entonces eso de las rosas es muy, muy interesante.
Y Príncipe tiene 1000 habitantes. Entonces, es una isla casi deshabitada, donde hay unos parajes naturales dignos de admirar. Hay zonas para ver ballenas, desove de tortugas. La verdad que es un destino muy, 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 muy completo, y sobre todo que cualquier expectativa que pueda llevar la gente, la realidad la va a superar, pero por 10. Tremendo, sí, yo conocí solo Santo Tomé y me entusiasmó. Y me gustaría preguntarte en una escala del 1 al 10 de facilidad para viajar allí por ese país de mochilero, siendo el 10 muy fácil, ¿qué le darías? Un 5. Se puede, pero puedes tener ciertas dificultades para moverte, sobre todo en la isla de Príncipe, es donde puede haber más complicación. Santo Tomé es más fácil, tiene mejores carreteras. Príncipe ya no. Príncipe ya vas muchas por pistas y ahí y hay poco alojamiento, además. Entonces, resulta un poquito más caro quizá, pero se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer por cuenta propia totalmente. Bueno, después de Santo Tomé y Príncipe saltamos al continente y vamos a uno de esos países, que pasan muy desapercibidos, como es Benín. ¿Qué nos cuentas de este país tan alargado? Benín es un viaje sobre todo donde el interés está en las diversas etnias que habitan este territorio. Eso es un lado importante. Hay etnias muy diferentes con tradiciones totalmente distintas. Te puedo hablar, por ejemplo, de los Holi, que están tatuados las mujeres de arriba a abajo. Y puedes hablar, por ejemplo, de los Taneka o de los Somba más arriba, que hacen construcciones de casas de adobe que parecen realmente castillos, ¿no? Es muy diverso a nivel etnias, y también el mayor interés probablemente es que es la cuna de una religión muy antigua, que es el vudú, ¿no? La gente se piensa que el vudú es clavarle alfileres a un muñeco, y no, realmente todo esto viene muy atrás. No es una religión de magia negra, sino es una religión en la que se habla a los espíritus de los ancestros y a los espíritus de la naturaleza, que se inmiscuye un poco en todo lo que hace la comunidad. Y entonces en Benín tienes la posibilidad, yo tuve esa suerte de asistir a ceremonias vudú, no hechas para turistas, te lo aseguro, a ver danzas también de criaturas para ellos espirituales, como pueden ser los zambetos, que están, digamos, es como una rafia que va dando vueltas. Ellos dicen que no hay nadie dentro, de hecho lo queman al final de estas danzas para demostrártelo. Y el Egungun, que es un espíritu de los ancestros, que baila y no lo puedes tocar, porque si lo tocas te mueres. Al menos eso dicen. Luego también es un país que tiene costa, con lo cual unas posibilidades de playa, y también interior, el Sahel, ¿no? Ya empezando el desierto. Y hay una zona muy interesante, no toca tanto el Sahel como pueda ser Burkina Faso, que es limítrofe, pero tiene una zona que yo recomiendo a la gente que no suele ir allí porque está muy arriba, como te digo, ya muy pegadito a Burkina Faso y a Níger, y es el Parque Nacional Pendjari. Bueno, Pendjari es una auténtica joya, donde se pueden hacer safaris y ver elefantes, ver leones. Yo me acuerdo, unos leones durmiendo al lado de nuestro alojamiento. Un montón de especies de aves. Un lugar de naturaleza que merece bastante la pena, el Pendjari. Y lo que dices tú, las playas y también el pasado esclavista, ¿no? Fue uno de los focos donde más esclavos salieron hacia América. Esclavos vendidos realmente por el reino de Dahomey, y esclavos que los compraban sobre todo los portugueses y los franceses para llevarlos a tierras americanas. Bueno, un destino muy interesante desde el punto de vista antropológico e histórico, como decías ahora justo al final. Que en el ratio en la escala del 1 al 10 de facilidad mochilera, ¿qué nos cuentas? No, esto te lo voy a poner más complicado. Te voy a dar un 3 de escala mochilera, por el sentido de que de verdad aquí necesitas un guía para enterarte de las cosas. Nosotros llevamos a un beninés, un local, Euloge, con quien trabajo hoy día en otros proyectos, todo surgido allí en Benín. Necesitas a alguien que te abra ciertas puertas que tú por ti mismo es muy complicado que las veas. Necesitas esa llave para poder asistir a ciertas ceremonias, que de otro modo te las perderías, porque son aldeas que no están en zonas comunicadas. Entonces, un poco más complicado. Yo aquí sí recomiendo más organización. Bueno, lo último que nos recomendabas en Benín era el Parque de la Pendjari, pero nos vamos a Botsuana, un país que tiene unos parques naturales impresionantes, si no me equivoco. ¿Qué espera al viajero que vaya a Botsuana?
Bueno, pues la Peñari, claro, comparado con lo que nos esperan en Botswana, es casi una minucia, ¿no? Es que en Botswana estamos hablando del delta del Okavango, de uno de los pocos ríos, el río Okavango, que no desemboca en el mar, sino que desemboca en el desierto del Kalahari. Y eso al final, lo que era un puro desierto, al final se ha convertido en un paraíso fértil al que asisten cientos de especies animales. Es que los tienes todos. Los grandes de África están en Botswana. Y a diferencia de Kenia o Tanzania, está bastante menos trillado y cuando vas a hacer un safari no te juntas con 50 coches para fotografiar un león. Aquí generalmente cuando encuentras un león, encuentras un leopardo en el Parque Nacional Chobe, por ejemplo, o en la reserva de Moremi, lo estás viendo tú solo. Y esa es la gracia. Hay quizá menos, o sea, no tienes las vastas llanuras del Masai Mara, ¿no? Del Serengeti, no lo tienes, pero lo tienes para ti. Y la oportunidad de sobrevolar, por ejemplo, en avioneta el delta del Okavango o hacerla en canoa tradicional, que los llaman mocoros, pues realmente es única. Y ahí sí que necesitas un 4x4. Ya me voy adelantando a tu ranking de mochilero, porque este sí que lo tienes que organizar. Yo esto lo he hecho de dos maneras. Una de mochilero y otra lo he hecho más organizado, con gente experta. Y de mochilero lo disfruté mucho, pero me perdí muchísimas cosas. Y es que creo que en un safari, y a Botswana se va a hacer safaris, en un safari el 90% de la experiencia es tener un buen rastreador contigo. Alguien que conozca los animales, que sepa entender e interpretar las huellas, los sonidos. Solo te voy a dar un ejemplo. La primera vez que fui, que lo hice por mi cuenta, con mis amigos, que íbamos en coches alquilados y demás, solo vimos una leona. En el viaje que hice con un buen rastreador, vimos 50. Y eso es mucha diferencia. Sí, qué importante es ir de la mano de los expertos, la verdad. Ir de la mano de los expertos. A veces nos da miedo, hay cosas que es verdad que disfrutas haciéndolas de manera independiente, pero hay sitios donde te tienes que dejar ayudar. Y creo que en un safari es uno de los motivos más importantes para creer en esto, que hay que dejarnos ir de la mano de la gente local que conoce bien el territorio. Bueno, tras esta primera escala de nuestra vuelta al mundo en África, nos vamos hacia Asia y hacemos escala en Oriente Próximo y nos vamos a Irán, un país que tiene muy mala prensa, pero ¿qué nos puedes contar de él, Sele? ¿Por dónde has empezado? Tiene muy mala prensa, las noticias siempre que hablan de Irán hablan de cosas malas. Yo te tengo que decir y te tengo que confesar que es probablemente uno de los 3 países donde mejor acogida he tenido, donde mejor me han tratado. Los persas son, de verdad, son maravillosos. El pueblo, siempre hay que diferenciar, y ahora más que estamos con todos estos jaleos, hay que diferenciar mucho al pueblo de sus gobernantes, y el pueblo no son los gobernantes. Y el mejor ejemplo es Irán, donde la gente te trata, no te ve como un euro con patas, donde sientes de verdad el significado de la palabra hospitalidad. Y si encima hablas de un país que tiene monumentos con miles de años, que tiene las huellas de la ruta de la seda, que conserva todavía cientos de carabasares, de verdad, no defrauda a nadie. Bueno, y tiene un montón de lugares patrimonio de la humanidad, además, o sea que... Y además es un país que notas ese orgullo que tiene la gente por el pasado que ha tenido y que no solo se ve en la gente, sino en las ruinas, ¿no?, que tienen magníficas. Claro, es que hablar de Irán es hablar de Persépolis. Eso ya pronunciar Persépolis y ver esas ruinas con miles de años, ver esos relieves que parece que se están moviendo las figuras, justifica de por sí un viaje. Y luego aparte tiene ciudades patrimonio de la humanidad, tiene auténticos zocos, auténticos laberintos urbanos, como puede ser en Yazd, que es una ciudad hecha al final con barro, ¿no? O una de las maravillas del mundo que para mí es Isfahán, donde se puede ver la flor y nata del arte persa, ¿no? De ese arte de azulejo, de los 1000 tonos azules en las cúpulas y en las paredes, ¿no? Isfahán es otro punto esencial. Y luego mucha gente, os voy a dar un consejo a los oyentes. El desierto de Lut, en el sudeste, hay un desierto que es la zona más cálida del planeta y lo llaman desierto de Lut. El desierto es como de los castillos de arena, ¿no? Hay formaciones naturales que parecen hechas por el ser humano y no, son absolutamente naturales, en las que puedes incluso acampar por la noche, ¿no? Y salirte ya del embrollo de las ciudades o de los edificios santos, como puedan ser los de Qom o Mashhad, que son uno de los lugares más sagrados para el Islam. La verdad es que Irán es muy completo. Yo estuve casi 3 semanas y te digo que vi muy poquito de todo lo que tiene realmente. Bueno, ¿y qué nos dices de la escala de facilidad mochilera? Porque
algo que es estupendo es la hospitalidad de la gente, eso facilita mucho las cosas. Aquí les voy a dar el 10. A esta sí tiene un 10, en los otros no tanto. Este sí que es un viaje, bueno, de hecho, cuando yo hice este viaje con Isaac de Chavetas, que le entrevistasteis hace poco. Este viaje lo hice con él y no llevábamos contratado nada. Fuimos sobre la marcha. Es muy fácil el transporte público. Puedes hacer autostop. Hay alojamientos a buen precio, ¿no? Hay más alojamientos a buen precio que alojamientos caros realmente. A veces incluso hubo un día que nos sobraba dinero y decíamos, bueno, a la última noche vamos a ir a un hotel que esté bien, vamos a... Joder, y no lo encontramos, que directamente no lo encontramos, ¿no? En el tema de alojamientos es modesto, pero permite que sea un destino muy para todos los bolsillos. Y eso está bien. Así que dale un 10. Algo que no es tan fácil a veces es comunicarse y leer la escritura farsi, como algo que pasa en el siguiente destino al que nos vamos, que es a China, y nos vamos en concreto a la provincia de Yunnan, que es otro de los lugares que has destacado. ¿Qué nos cuentas de esta provincia? Es uno de los lugares para reconciliarnos, para que hay gente que no le apetece mucho China o no le gusta, o cuando estuvo le pareció todo mucha gente, muy, muy masificado. Es un lugar para reconciliarte completamente con China. Me parece la provincia, o una de las provincias más auténticas, en la que hay más cantidad de etnias, cosa que en China la etnia Han es la mayoritaria, ¿no? Pues aquí tienes muchas etnias que conservan todavía su lengua, su vestimenta, sus tradiciones. Es un paraíso multiétnico. Hay 56 etnias, Pablo, 56, solo en esta provincia. Hablamos que tiene algo que otras no tienen, ¿no? Que puedes ver a grupos muy diversos. Por ejemplo, tienes Yunnan, tiene una zona que es tibetana, que no es la región autónoma del Tíbet, pero es Tíbet. Y es cultura tibetana, construcción tibetana, tipo de construcciones tibetanas. Tienes un Shangri-La, ¿no? Tienes un lugar que se llama Shangri-La y tiene un palacio, que es palacio monasterio, tipo como el Palacio de Potala, pero allí, ¿no? Y eso llama la atención. Tiene 8, si no me equivoco, 8 lugares patrimonio de la humanidad. Tiene bosque de piedra, tiene una zona de arrozales que limita con Vietnam. De verdad, que te deja absolutamente loco. Los arrozales, las terrazas de los Hani, alucinas. Los 3 ríos paralelos que pasan el Yangtze, el Mekong y el Salween. O sea, hablamos de una zona además de biodiversidad, de ciudades milenarias como Lijiang, por ejemplo, aunque Lijiang se ha masificado mucho últimamente y lo malo de Lijiang es que ya casi nadie vive en ella, sino que se ha convertido al final es un lugar muy bonito, pero es excesivamente turístico. Y además, algo que no sabe la gente sabe mucho de la ruta de la seda, ¿no? Habla de la ruta de la seda. Pero en Yunnan no era la ruta de la seda, era la ruta del té y los caballos. Y comerciaban, ¿qué hacían? Los tibetanos les vendían caballos y los chinos de Yunnan les vendían té. Y hay una ruta de miles de años, fíjate, de la que habló Marco Polo y que realmente poca gente conoce. Además, si no me equivoco, a pesar de que es una zona rodeada de montañas y muy natural, muy verde, el clima suele ser bastante benigno en esa zona. Dicen que le llaman la eterna primavera, ¿no? de Yunnan. Kunming, que es la capital. Si tú vas a cualquier capital china, capital de provincia, es raro que no encuentres polución, contaminación. Pues Kunming es de las pocas grandes ciudades chinas en las que puedes ver esos cielos azules radiantes. Es que no es un lugar que tenga unos veranos muy, muy, muy cálidos y unos inviernos muy fríos, ¿no? Entonces es muy, muy agradable, es un clima bastante favorable para visitarlo casi en cualquier parte del año. Bueno, y la calificación mochilera del 1 al 10, ¿qué le damos aquí? A ver, le podemos poner un 6, se puede hacer. Aquí sí que existe el Lost in Translation, ¿no? Que ese síndrome que no habla inglés nadie. Y eso es la dificultad, está ahí. Yo esto lo recorrí con una persona que llevaba viviendo en China tiempo, una española, y que hablaba mejor chino que Mao Zedong hablaba. Entonces, claro, era más fácil entenderse. Pero bueno, hay buenos transportes, se puede hacer. Bueno, si te parece, damos el salto seguimos hacia Oriente y nos vamos hacia a una isla enorme situada en el archipiélago de Indonesia, la isla de Borneo, que la has seleccionado como otro de estos destinos que te fascinan. Cuéntanos qué encontramos ahí. Ya sabes que me gusta mucho el tema de ver animales en libertad, ¿no? En su entorno. Y en Borneo tienes algo que no tienen las demás, bueno, salvo Sumatra, que son los orangutanes. Y a mí es un animal que me fascina y por eso lo he elegido,
porque estuve en la zona sur, hay un parque natural que se llama Tanjung Puting. Y este Tanjung Puting puedes ver un montón de orangutanes, fotografiarlos a una corta distancia. Y es un poco el símbolo de esa selva de Borneo que estamos realmente perdiendo por culpa de la deforestación y por culpa de los cultivos para tener el maldito aceite de palma, ¿no? El dichoso aceite de palma, una de las cosas malas que tiene, además de estar mucho peor que el aceite de oliva, no hay que decirlo, es que está arrebatándonos de bosques y de selvas en Asia. Y en Borneo se nota año tras año. Entonces, Tanjung Puting es una reserva natural donde puedes ver ese Borneo de los que nos contaban los libros hace mucho tiempo, ¿no? Y que está dejando de ser. Entonces, para poder ver animales, no solo los orangutanes, puedes ver un montón de especies, puedes ver aves y puedes ver, por ejemplo, al mono narigudo, una especie que solo existe en Borneo. Un mono con una nariz larga y con una cara así rosácea, les llaman holandeses, porque dice que parecen los holandeses cuando van a la playa y se ponen rojos. Pues puedes ver ese tipo de cosas y disfrutar un Borneo que lamentablemente lo estamos perdiendo. Además, la visita, supongo que la que hiciste tú también al parque de Tanjung Puting, se hace en una barcaza en la cual estás 2 o 3 días a todo confort, bueno, sencillas, pero muy confortables, desde la que vas viendo todo, ¿verdad? Son hiper sencillas, se llaman clotok y son muy planitas y tú al final duermes en el suelo, ¿vale? Te puedes poner un saco de dormir, algunos te ponen unos colchones, pero bueno, comes, cenas allí y de verdad no es nada de lujo, pero tienes todo de verdad lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas y sobre todo lo que necesitas es perderte, olvidarte de la cobertura del móvil y disfrutar de parajes naturales impresionantes y de poder disfrutar eso, de poder ver orangutanes, que quedan muy pocos ya, lamentablemente, poderlos ver subidos a los árboles, ver cómo te observan y fotografiarlos a una distancia que no te lo creerías. La verdad es que es un lujo, ese es el lujo realmente, sí. ¿Qué nos cuentas? Bueno, esto en particular sí que hay que hacerlo de manera organizada, pero moverse por Indonesia... Lo puedes hacer de manera organizada, pero es económico. No es una cosa que se vaya mucho de madre. Tienes que entrar, tienes que hacerlo de manera organizada, pero no es caro, por lo que te he dicho, porque los barcos al final no son lujosos. Y en esa escala del 1 al 10 de facilidad de organización... A ver, si en Indonesia le doy un 10, ¿vale? A Indonesia le doy un 10, Borneo es un poco más complicado, ¿vale? En Borneo ya a lo mejor es un 7, un 6, un 7, pero yo lo hice así, yo lo hice de mochilero, obviamente tienes que contratar ciertas cosas, y casi sobre la marcha. La parte de Tanjung Puting la tuve que reservar con un poquito de antelación, te hablo con un mes más o menos, porque hay temporadas donde puede haber más demanda. Bueno, seguimos en nuestra vuelta al mundo y vamos a coger un barco velero que sé que te gusta, Sele, es a navegar en galeones y barcos antiguos. Cruzamos todo el Pacífico y nos vamos a plantar en los glaciares de Argentina, que son el siguiente punto que has querido seleccionar en nuestra vuelta al mundo. ¿Por qué están los glaciares de Argentina seleccionados? Bueno, fue la primera vez que vi grandes glaciares en el Calafate, ¿no? Y tiene su majestad, el Perito Moreno, porque es su majestad, hablar de uno de las lenguas glaciares más impresionantes del mundo y accesibles. Te puedes estar o navegar o ir incluso a pie por unas pasarelas y tener de frente ese coloso de hielo que no deja de moverse y que es de los pocos que no están perdiendo espesura, ¿no? Con el calentamiento global. Y fue la primera vez que pude disfrutar. Luego, cuando ya navegas por el lago argentino y ves otros glaciares, el Uppsala, el Speraccini, bueno, pues disfrutas de un entorno glaciar en medio de la Patagonia, bueno, que te deja boquiabierto. Sobre todo cuando ves por primera vez voltearse un iceberg y ver eso de lo de la punta del iceberg, ¿no? Es que realmente un iceberg lo que asoma es muy pequeñito, lo grande es lo que tiene debajo. Y cuando dan la vuelta, origina unos movimientos, un oleaje realmente impresionante. Y el Chaltén, ¿no? También tiene que ser otro lugar mágico en esa zona. Está como un par de horas en autobús, 2 horas, 3 horas no llega. Y es una zona ya para los que les gusta el trekking, para hacer caminatas por paisajes andinos increíbles, como puede ser poder admirar el pico Fitzroy, también estar en una laguna donde han caído los icebergs. Luego toda la partida lo haces desde un pueblito que se llama el Chaltén, que es un pueblo que hace décadas no había absolutamente nada y lo que hay son ya cabañas de madera, viven menos de 1000 personas y luego después de darte la caminata de tu vida, puedes volver y comerte una carne, un bife de chorizo típico argentino y degustar una carne roja de estas que se te saltan las lágrimas.
¿Cuánto tiempo recomiendas estar en esa región? Entre el Calafate y el Chaltén, casi la semana. Lo que pasa es que llegar es lo complicado. Puedes llegar en avión, ¿vale? Pero que creo que Patagonia es un viaje en sí mismo. Y yo estuve varias semanas, y antes de llegar a esa zona estuve en lo que se llama la Patagonia Atlántica, una zona de costa, Puerto Madryn y la Reserva Península Valdés, donde hay leones marinos, orcas, ¿no? Y ves otra Patagonia distinta. Entonces, yo combinaría las dos en un par de semanas. Además, debe ser un destino fácil para organizar de mochilero. Sí, aparte de que tienes alojamiento asegurado, te puedes mover en un tipo de buses que no los tenemos aquí tan buenos, ¿eh? O sea, son unos buses cama, prácticamente, unos buses que puedes estar estirado, porque claro, son trayectos largos, pero son unos autobuses absolutamente VIP. Entonces, puedes viajar por la noche. Y eso ya te va ayudando, ¿no? Y luego tienes hostel, es fácil. Este sí que te pongo un 9. Bueno, nuestra vuelta al mundo nos lleva hacia el norte, hacia el país, hacia México, y ahí has seleccionado Chiapas, una región mágica. ¿Qué nos cuentas de ella? Bueno, Chiapas es el estado más meridional de México, ya limita con Guatemala, por lo que ya hay bastantes semejanzas, ¿no? Y también es algo que, como ves, también voy buscando mucho en los viajes, además de naturaleza prodigiosa, es un lugar con un valor a nivel etnias muy, muy importante, ¿no? Más de la mitad de la población es nativa, conservan sus lenguas, son los descendientes de los mayas realmente, los tzotzíles, los tzetzales. Se dice complicado, pero se escribe más complicado todavía. Y bueno, poder asistir a las ceremonias que se hacen, por ejemplo, alrededor del Día de Muertos mexicano, que todos lo conocemos por las catrinas, las calaveritas. Bueno, pues el Día de Muertos más genuino yo creo que se vive con estos pueblos nativos, yendo a los cementerios, creando altares, poniendo sus caminos de flores y de hoja de pino para ponérselo más fácil a los espíritus que llegan a pasar unas horas con ellos en cada Día de Muertos, en cada uno de noviembre. Ahí además, o digamos, el epicentro de Chiapas es un pueblo mítico entre los mochileros que es San Cristóbal de las Casas. ¿Es tan bonito como dicen? Sí, San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial que se fundó allá por comienzos del siglo XVI, o sea, es de los verdaderamente antiguos, que conserva mucho de su encanto, de su legado colonial, a pesar de los terremotos. Colorido, con muchas calles peatonales, que cada vez las van peatonalizando más, y esas calles peatonales las llaman andadores, porque claro, ahí va la gente que va a andar, ¿no? Y tiene muchísimo, muchísimo encanto. Y saliéndonos de lo que es San Cristóbal, Chiapas, además, tiene zonas naturales muy exuberantes. O sea, está la selva Lacandona, una de las últimas selvas vírgenes de Norteamérica, porque México es Norteamérica, algo que mucha gente le cuesta pensar, pero realmente sí es Mesoamérica, pero es Norteamérica, ¿no? Entonces es una de las últimas selvas primigenias, está precisamente en Chiapas. Tienes el Cañón del Sumidero, que es un gran cañón, pero en este caso fértil, donde vas navegando y vas viendo los cocodrilos, o van los monos araña pasando de un árbol al otro, y muchísimas cascadas. O sea, es una zona donde puedes compaginar historia, etnias y naturaleza. Entonces me parece probablemente, y muchos que han viajado a México, que se lo han recorrido de punta a punta, coinciden con lo que suelo decir que es probablemente el estado mexicano más completo de todos a la hora de viajar. Brutal, sí, ya se me están poniendo los dientes largos. ¿Qué nos cuentas de la facilidad para viajar de mochilero? Es fácil. Tienes bastantes transportes públicos, te puedes mover fácil. Hay zonas donde necesitas contratar guía, yo lo recomiendo, la selva lacandona, más que se lo contratas a los propios lacandones, que quedan apenas 1000. Ellos van siempre con una túnica blanca, y su religión realmente es la naturaleza que tienen alrededor. Para ellos la naturaleza está en las hojas, está en los troncos de los árboles, está en los pájaros. Yo decía, es un pequeño avatar en México, gracias a esa comunión con la naturaleza, que están tratando de evitar precisamente la deforestación, que han hecho reducir y mucho la selva lacandona por culpa de la ganadería, ¿no? De la ganadería intensiva, extensiva y de todo tipo, porque al final lo que hacen es que han talado muchos árboles, pero ellos están peleando bastante para que les dejen mantener lo que ha sido su hogar, porque ellos sin la selva no son nada. Ellos, eso es algo que te lo dicen una y otra vez.
Bueno, nuestra vuelta al mundo acaba en Europa. Nos estamos acercando a casita ya de regreso y ahí nos has seleccionado 2 destinos, el primero de los cuales está en Noruega y es el archipiélago de las Svalbard. ¿Qué nos espera al ir a estas islas que no conozco nada yo? Dado que es un lugar no muy conocido, lo primero yo creo que debemos hacer es situarlas en el mapa. Entonces yo le pido a los oyentes que observen, que se fijen en un mapa de Noruega y lleguen hasta el Cabo Norte, ¿no? Ya hemos pasado de sobra el Círculo Polar Ártico. Vemos el Cabo Norte, el lugar más septentrional del continente europeo, o eso creíamos, porque si sigues por mar 1000 kilómetros hacia arriba, encuentras un archipiélago al que ya iban a navegar los vascos para cazar ballenas hace más de 500 años. Fíjate dónde llegaron. Llegaron incluso, dicen que antes que los propios holandeses, que son los que se situaron en la zona, a explorar la zona y a cazar ballena también. Bueno, pues ese es uno de los lugares, para mí está en mi top 3 favorito del mundo. Me encanta el Ártico y ahí es el Ártico en su máxima expresión porque apenas viven 2000 personas, casi todas ellas en una ciudad llamada Longyearbyen, pero donde hay más habitantes de color blanco que personas. Y cuando digo habitantes de color blanco me refiero a los osos polares. Es un lugar que se conoce como un lugar con más osos polares que personas. Y es real. Porque si personas te he dicho más o menos que puede haber como unas 2000, osos polares puede haber como unos 3000. Entonces es un lugar donde nos espera lo mejor de la fauna ártica. Osos polares, morsas, varios tipos de focas, puedes ver la escurridiza gaviota marfil y un montón de especies más, por supuesto, frailecillos, araos, zorros árticos. A nivel naturaleza es un lugar, es una reserva absolutamente, un regalo que nos queda en el mundo y que tuve la oportunidad de bordear la isla de Spitsbergen, la isla principal, y poder admirar a 2 osos polares, macho y hembra, en pleno cortejo. Un cortejo un poco a lo bruto, la verdad, pero que me trae buenísimos recuerdos. ¿Y sabes por qué se llama la isla Spitsbergen? Pues que significa isla de picos. Y es que, además de ver todos estos animales, tienes montañas con muchos picos, con glaciares, con icebergs, con zonas de mar completamente congelado, que está congelado casi todo el año, ¿no? Pues eso es Svalbard. Y ahora mismo, desde donde estamos hablando, tengo en mi mini despacho con el ordenador, tengo un mapa antiguo de Svalbard a mis espaldas. Un mapa antiguo que conseguí en un anticuario hace la tira de tiempo y es uno de mis fetiches viajeros. Aquí sí que sí o sí hay que, supongo, ir organizado y la logística es complicada. ¿Cómo se mueve uno por las islas? ¿Cómo se visita? ¿En barco? ¿En kayak? ¿Qué actividades se pueden hacer ahí? Si vas de la manera más independiente posible, se puede hacer volando a Longyearbyen, ¿vale? Entonces, la capital, y allí tienes que ir contratando. O sea, tú realmente del pueblo no puedes salir sin alguien que te acompañe con un rifle. Y esto lo digo porque es que los osos polares pueden estar cerca. Entonces, tú no tienes permitido salir de esa ciudad si no vas con alguien o no portas tú el arma. Claro, la gente no suele tener permisos de armas, digo yo. Entonces, es un lugar donde tú llegas a Longyearbyen y puedes contratar en tu mismo hotel, en tu mismo hostel, porque hay hostel, puedes contratar actividades, como por ejemplo ir a Pyramiden, una antigua ciudad soviética, una antigua ciudad minera soviética que quedó abandonada de la noche a la mañana, donde está todo prácticamente intacto. Eso lo puedes ir reservando todo desde Longyearbyen y te vas moviendo. Pero creo que el viaje más gratificante, que es en tener la opción de poder ver osos polares, ahí tienes que pillarte ya un barco, un crucero ártico. Son barcos ya pequeños, no nos imaginemos ahí unos grandes cruceros con miles de personas y piscina, sino son barcos de expedición, son costosos, es un viaje caro, para poder salirte del área, del sur de la isla principal y poder subir. Cuanto más subas, y sobre todo en verano, más probabilidades tienes de ver osos, porque los osos van persiguiendo la banquisa de hielo, que es donde están las focas, que es lo que comen principalmente. Entonces, sí que recomiendo aquí hacer un crucero ártico, y un crucero en el Ártico sí puede ser costoso, pero se puede ir. Y además en cualquier época del año, en Longyearbyen hay gente que va, se queda en la zona, hace cositas por allí, pero por ejemplo en invierno se hincha a ver auroras boreales, a montar en moto de nieve, en hacer trineo, caminatas, en glaciar. Puedes hacer muchas cosas.
Pero si quieres ir más allá, más arriba, sí puede llegar a costar bastante dinero. Bueno, el siguiente y último destino que vamos a recorrer en este viaje sonoro es una región que está dividida o compartida por 4 países, Laponia. ¿Por qué has elegido Laponia? ¿Qué te atrae de esta región? Bueno, pues Laponia, mira, te la he dicho porque creo que es la zona a la que más estoy volviendo en los últimos años, sobre todo a la zona de Laponia sueca. Laponia noruega es más conocida, es espectacular Laponia noruega, ¿no? Tenemos las islas Lofoten, Tromsø es uno de los mejores lugares para ver auroras, pero si nos arrimamos un poquitito más hacia el este, nos vamos a la parte sueca. Finlandia sería justo después. Esta parte sueca, ya me gusta decir que es una pequeña Alaska en Europa. Y es real, es una pequeña Alaska. Porque tienes osos, porque tienes lobo, porque tienes lince boreal, porque tienes al glotón, al que los americanos los norteamericanos llaman el Wolverine, ¿no? El lobezno de los dibujos, digamos, de los cómics. El lobezno es un Wolverine, realmente es lo que nosotros llamamos el glotón, ¿no? Un bicho con unas uñas, que muy largas y con las que le ayudan a cazar, ¿no? A mí me gusta mucho por eso, pues tienes alces, tienes renos y la oportunidad de ver auroras boreales, por ejemplo, en el área de Abisko, para mí está comprobado, es el lugar donde más probabilidad de éxito tienes a la hora de buscar auroras boreales entre septiembre y finales de marzo. Supongo que también en verano es un destino muy atractivo por su naturaleza. Sí, su naturaleza, sus muchos lagos que son navegables, la posibilidad de alojar en cabañitas, ellos los llaman estuga, a la cabaña roja, lo que los noruegos lo llaman rorbu, ellos lo llaman estuga, esa típica cabañita roja al lado del agua. Poder hacer senderismo, tienes una de las mejores rutas de senderismo de Europa, el Kungsleden, la ruta del rey, se llama, es una ruta de varios días en la que vas durmiendo en refugios o incluso haces vivac, aún sabiendo que estás en una zona donde hay una densidad de oso muy importante. Pero esa ruta la hace mucha gente, la gente le gusta el senderismo algo más cañerito, se vaya a hacer el Kungsleden en verano sobre todo. ¿Y qué nos dices, Sele? Debe ser una zona cara, pero para los mochileros, ¿qué tal? Y viajeros independientes, ¿qué fácil es de organizarse una excursión por allí? Yo creo que es fácil. Es menos cara que Finlandia, por ejemplo, o que Noruega. Es una Laponia más económica. Una Laponia en la que puedes comer bien en un restaurante y puedes comer por 12 euros. Ya te digo que estaba hace apenas un mes. No son los precios de Noruega ni son los precios de Finlandia, ¿no? Tienes también tren hasta que te comunica las zonas principales. Y luego es verdad que a lo mejor hay que contratar alguna excursión para ir a algún parque natural o hay quien se alquila un vehículo y se mueve libremente y fácilmente por allí. Es un destino que me parece fácil. Pues Sele, muchísimas gracias por habernos llevado de vuelta al mundo contigo. La verdad, he tomado muy buena nota de estos destinos. Y por último, me gustaría preguntarte, si alguien o algún oyente quiere saber un poquito más de ti y también de los viajes que organizas, ¿dónde puede enterarse? Bueno, pues yo al fin y al cabo, escribo en un rincón, el rincón de Sele. No me comí mucho la cabeza con el nombre, pero es un lugar donde llevo escribiendo cosas de viajes desde hace ya 16 años y donde todavía sigo teniendo la ilusión de plasmar esos lugares, esos consejos a otros viajeros. Y bueno, últimamente ya ofrezco la posibilidad de que la gente pueda venirse conmigo a destinos muy especiales como algunos de los que te he comentado, como Santo Tomé y Príncipe, donde vamos el próximo mes de julio, o Chiapas, vamos a ir a Pantanal. Vamos a hacer viajes muy, muy, muy interesantes en compañía de la gente que lee el Rincón de Sele o la gente que en definitiva le gustan los grandes viajes. Así que ahí me tenéis en el rincondesele.com para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, Sele. Simplemente decir que dejaremos todos los enlaces en la entrada que hacemos en nuestro blog de yatiseguros.com y ahí también pondremos los enlaces a tus redes sociales, aunque es muy fácil encontrarte gracias a Google. Estás en todos lados, en todas las redes sociales además. Un saludo, Sele. Muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer viajar contigo. Gracias a ti, me lo he pasado muy bien. Y hasta aquí llega el programa de hoy, que ojalá te haya resultado inspirador y evocador. ¿Ya tenías en mente alguno de estos países o hay alguno que te haya sorprendido?
Te animo a que nos lo cuentes en los comentarios en iVoox o en la entrada del podcast que colgaremos en el blog de Yati Seguros. Allí también encontrarás información sobre Sele Redondo, como su web, redes sociales y algunas fotos que nos ha enviado de algunos de los destinos que hemos hablado. Recuerda que viajes donde viajes es importante hacerlo con un buen seguro que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier viaje. Y que viajes solo, en pareja o en familia, hay un seguro adecuado para cada viaje. Por ejemplo, si vas a destinos más de exploración o de naturaleza, te recomendamos el Yati Mochilero. O para destinos más exóticos, exclusivos o caros, tenemos el Yati Estrella, entre otros. Y si lo tuyo es viajar en furgoneta o autocaravana, ahora tenemos el Yati Camper también. En yatiseguros.com podrás ver y comparar todos ellos para encontrar el que mejor se adapte a tu viaje. Si tienes dudas o nos quieres hacer llegar alguna sugerencia o pregunta, lo puedes hacer en los comentarios de este programa a través de las redes sociales donde somos @yatiseguros, o también nos puedes escribir un email a podcast@yatiseguros.com. Te enviamos un cordial saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.